Una viuda con 5 hijos atraviesa el desierto de Arequipa sin destino claro. El sol le quema la piel y las mentiras de una empresa minera le arden en el alma. Una subasta de terrenos olvidados cambiará su vida para siempre. Lo que encontrará en las profundidades del cañón más hondo del planeta pondrá a prueba todo lo que creía sobre la justicia, la dignidad y el verdadero significado de la honestidad. Déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos escuchas. Y si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y suscríbete. ¿Por qué? Porque cada suscripción es un voto que dice, sí, todavía creemos en la honestidad. Un voto que dice, sí, queremos más historias de gente digna, no solo de gente famosa. En un mundo donde los algoritmos solo promocionan escándalos y drama, tu suscripción le dice a YouTube, queremos historias que nos recuerden quiénes somos realmente. Cada like, cada suscripción, cada comentario hace que estas historias lleguen a una madre soltera que está a punto de rendirse, a un padre que perdió su trabajo y cree que ya no vale nada, a un joven que piensa que la única forma de salir adelante es haciendo trampa. Suscríbete no solo por ti. Suscríbete por esa persona que necesita escuchar hoy que hacer lo correcto todavía importa. Mayo de 1987. El polvo todavía flotaba en el aire cuando Refugio Salazar recibió la noticia. Su esposo, Ezequiel, había perdido la vida junto a 16 compañeros cuando la dinamita explotó 3 horas antes de lo planeado en la mina La Esperanza, a las afueras de Arequipa. El capataz que apareció en su puerta ni siquiera se quitó el casco de seguridad. Lo siento, señora. Accidente de trabajo. La empresa cierra mañana mismo. Refugio sintió que el mundo se detenía. Detrás de ella, sus 5 hijos observaban sin comprender del todo qué significaba quedarse sin padre. Macario, el mayor de 14 años, apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Abundio, de 12, abrazaba a sus hermanas Jacinta y Crescencia. El pequeño Inocencio, de apenas 5 años, preguntaba por qué papá no había regresado a desayunar. «Tiene 7 días para abandonar la vivienda», continuó el capataz sin mirarla directamente. «La casa pertenece a la compañía, sin operaciones, sin derecho a quedarse». Refugio quiso gritar, quiso golpear las paredes de esa casa que nunca fue realmente suya. Quiso exigir que alguien pagara por la vida de Ezequiel. Pero la justicia no existía para viudas pobres en el Perú de los 80. Solo existía el polvo, el calor insoportable y la certeza de que el mañana sería peor que el hoy. Esa noche, Refugio no cerró los ojos. Contó el dinero que Ezequiel guardaba en una lata de café. 10,000 intis, suficiente para comer un mes si racionaban cada bocado, insuficiente para todo lo demás. La empresa minera no ofreció ni un solo inti de compensación. Accidente no previsto, decía el documento oficial. Empresa en proceso de quiebra sin fondos disponibles. 17 familias destrozadas por 27 palabras en papel con membrete. Los días siguientes transcurrieron como una pesadilla en cámara lenta. Refugio empacó sus vidas en 4 cajas de cartón. La ropa de Ezequiel todavía conservaba su olor a sudor y roca. Sus botas de minero, con las suelas gastadas hasta mostrar el acero interno, quedaron junto a la puerta como testigos mudos de una vida interrumpida. Macario las miraba cada mañana antes de salir a buscar trabajo que no existía. El día del desalojo, un camión de la empresa llegó a las 6 de la mañana. 2 hombres bajaron las cajas sin pronunciar palabra. Refugio cargó a Inocencio en brazos, mientras sus otros hijos caminaban detrás, llevando lo poco que quedaba de su existencia. El supervisor de la mina, don Hermenegildo Paniagua,
Un hombre obeso con anillos de oro en cada dedo observaba desde su camioneta con aire acondicionado. «Deberían agradecer que no les cobramos los servicios del último mes», dijo por la ventanilla antes de arrancar levantando una nube de polvo. Caminaron hasta la plaza del pueblo. 44 grados a la sombra, pero no había sombra. El sol de junio caía como plomo derretido sobre el pavimento agrietado. Refugio extendió una manta bajo un árbol seco y sus hijos se sentaron en círculo. Jacinta lloraba en silencio. Crescencia preguntaba cuándo volverían a casa. Inocencio solo miraba el cielo con ojos vidriosos, demasiado pequeño para llorar, demasiado asustado para hablar. A las 3 de la tarde, Inocencio se desplomó. Su cuerpecito cayó sobre la manta como un muñeco sin vida. Refugio gritó su nombre y lo cargó corriendo hacia el hospital público. Los médicos dijeron: insolación severa, deshidratación crítica, suero intravenoso, 48 horas de observación. Macario y Abundio se quedaron con sus hermanas en la plaza. Refugio no se separó de Inocencio ni un instante. Mientras el suero goteaba en las venas de su hijo menor, ella miraba por la ventana del hospital y se preguntaba cuánto tiempo más podría mantenerlos con vida. Al tercer día, Inocencio abrió los ojos. «Tengo sed, mamá». Refugio lloró de alivio y de rabia. Sed. Su hijo casi muere de sed en esta tierra, en Perú, en un país donde el agua debería ser un derecho fundamental, no un privilegio de los que tienen dinero. Cuando el doctor les dio el alta, Refugio cargó a Inocencio de regreso a la plaza. Sus otros hijos la esperaban junto a las cajas. Macario había conseguido pan duro de una panadería. Abundio había llenado botellas en una fuente pública. Sobrevivían, pero sobrevivir no era suficiente. Esa tarde, mientras caminaba por las calles buscando cualquier trabajo, Refugio vio el anuncio pegado en la pared de la municipalidad. Subasta pública de terrenos, lote 47, 500 metros cuadrados en Cañón de Cotahuasi, zona de acantilado, inaccesible, sin servicios básicos. Precio inicial, $27 americanos. Refugio arrancó el papel de la pared. Sus manos temblaban. $27. Tenía eso. Podía comprar ese terreno, un lugar propio, un pedazo de tierra que nadie podría quitarle jamás. Refugio regresó a la plaza con el anuncio arrugado en su puño cerrado. Macario lo leyó en voz alta, mientras sus hermanos escuchaban en silencio absoluto. «Mamá, dice inaccesible, dice sin servicios. Nadie compra algo así. Por algo cuesta tan poco». Refugio lo miró con esos ojos que Ezequiel conocía bien, los ojos de una mujer que ya no tenía absolutamente nada que perder. Nadie compra lo que nadie quiere, por eso lo vamos a comprar nosotros. Pero $27 seguían siendo $27. Refugio contó su dinero otra vez, 1.200 intis. Si compraba el terreno, les quedarían 660 intis. 2 meses de comida, tal vez 3 si comían muy poco. Abundio sugirió vender la ropa de su padre. Jacinta ofreció su vestido de primera comunión. Crescencia dijo que podían vender los zapatos nuevos que nunca estrenó. Refugio los abrazó a todos y les dijo que no. No venderían recuerdos, venderían futuro. Al día siguiente, Refugio caminó hasta el otro lado del pueblo. Había escuchado que una fábrica de pelucas compraba cabello largo. Su trenza le llegaba hasta la cintura, negra, gruesa, sin una sola cana a pesar de todo lo vivido. Ezequiel solía decir que era lo más hermoso que tenía. Refugio entró a la fábrica y habló con el encargado. «¿Cuánto paga por esto?» El hombre midió su cabello con una cinta métrica. 70 centímetros. 100 intis. Refugio cerró los ojos y asintió.
El encargado sacó unas tijeras y cortó la trenza de un solo tajo. El sonido fue como romper una cuerda gruesa. Refugio sintió el peso desaparecer de su nuca. Cuando abrió los ojos y se miró en un espejo sucio, no se reconoció. El cabello le llegaba apenas a los hombros, despeinado, desigual. Parecía otra persona. El encargado le dio los 100 intis y guardó la trenza en una bolsa de plástico. Buena calidad. Si vuelve a crecer, regrese. Con esos 100 intis, Refugio vendió también su anillo de matrimonio. Oro simple, sin piedras. El joyero del mercado le ofreció 200 intis. «Es poco oro, señora». Refugio no regateó. Necesitaba llegar a los $27. Vendió el reloj de Ezequiel, 50 intis. Vendió su suéter de lana, 30 intis. Vendió la radio portátil, 40 intis. Cuando sumó todo, tenía exactamente 560 intis. 20 intis de sobra, suficiente para el autobús que los llevaría al terreno. El día de la subasta, Refugio llegó a la oficina de Cofopri a las 8 de la mañana. Era la única persona interesada en el lote 47. El funcionario revisó los papeles con aburrimiento evidente. «¿Está segura, señora? Este terreno está en la orilla del cañón más profundo del mundo. No hay carretera, no hay agua, no hay electricidad, solo roca y vacío». Refugio puso los 540 intis sobre el escritorio. «Estoy segura». El funcionario contó los billetes, selló los documentos y le entregó el título de propiedad. «Es suya. Que Dios la acompañe». Refugio salió de esa oficina con un papel que valía más que todo el dinero que había tenido en su vida. Por primera vez desde la muerte de Ezequiel, sintió algo parecido a la esperanza. Regresó a la plaza donde sus hijos esperaban y les mostró el documento. «Tenemos casa, tenemos tierra, tenemos futuro». Macario leyó la dirección. Kilómetro 83, carretera a Cotahuasi, desvío Barranca Honda, 3 horas caminando desde el pueblo más cercano. Su voz temblaba. «Mamá, esto está en medio de la nada». «Exacto», respondió Refugio, «donde nadie puede sacarnos». Empacaron sus 4 cajas y caminaron hasta la terminal de autobuses. El chofer del bus a Cotahuasi los miró con desconfianza. «Van al cañón con niños». Refugio pagó los pasajes sin responder. El viaje duró 5 horas por caminos de tierra que parecían interminables. Inocencio vomitó 2 veces. Jacinta se durmió contra la ventana. Crescencia contaba los kilómetros en voz baja. Cuando llegaron a Cotahuasi ya era tarde. El sol se escondía detrás de las montañas andinas. El encargado de la gasolinera les indicó el camino. Barranca Honda está a 3 horas caminando. Sendero de cabras. Peligroso de noche. Mejor esperen hasta mañana. Pero Refugio no quería esperar. Cargaron las cajas y comenzaron a caminar. Macario y Abundio llevaban 2 cajas cada uno. Refugio cargaba a Inocencio en la espalda. Jacinta y Crescencia caminaban tomadas de la mano. El sendero bajaba por la ladera del cañón como una cicatriz en la piedra. A cada paso, el abismo se hacía más profundo. La luna llena iluminaba el camino apenas lo suficiente para no caer al vacío. Refugio escuchaba el silbido del viento en el fondo del cañón. 3.500 metros de caída vertical. Si resbalaban, no habría segunda oportunidad. Abundio tropezó con una piedra y casi pierde el equilibrio. Macario lo sostuvo a tiempo. «Despacio», ordenó Refugio. «Todos juntos. Nadie se adelanta». Caminaron así durante 3 horas interminables, paso a paso, piedra a piedra, hasta que finalmente vieron las ruinas. 4 paredes de piedra en la orilla del precipicio, sin techo, sin puertas, sin ventanas, solo muros coloniales que habían resistido 200 años de viento y tiempo.
Refugio dejó a Inocencio en el suelo y entró primero. El piso era de roca natural. Había escombros y ramas secas en las esquinas, pero las paredes bloqueaban el viento. Y cuando miró hacia arriba, vio más estrellas de las que había visto en toda su vida. Macario entró detrás de ella y miró el vacío que empezaba a 2 metros de la pared este. «Mamá», susurró, «nos vamos a morir aquí». Refugio no respondió a Macario. En lugar de eso, comenzó a limpiar el espacio con sus propias manos. Movió piedras, barrió ramas, apartó escombros hasta que el piso quedó despejado. Sus hijos la observaban en silencio. Abundio fue el primero en ayudar. Luego Macario. Luego las niñas. Hasta Inocencio recogía piedritas y las apilaba en una esquina. Trabajaron bajo la luz de la luna hasta que el lugar pareció habitable. No era mucho, pero era suyo. Esa primera noche durmieron abrazados en el centro de las 4 paredes. Refugio extendió la manta sobre el piso de roca y cubrió a sus hijos con la única cobija que tenían. El viento aullaba como un animal herido. Las estrellas brillaban tan cerca que parecían al alcance de la mano. Jacinta temblaba de frío. Crescencia lloraba en silencio. Inocencio se había quedado dormido del agotamiento. Macario y Abundio miraban el techo inexistente y se preguntaban si su madre había perdido la razón. Al amanecer el cañón mostró su verdadero rostro. Refugio se despertó primero y caminó hasta el borde del precipicio. La vista era tan impresionante que le cortó la respiración. El cañón de Cotahuasi se abría frente a ella como una herida gigante en la tierra. Paredes de roca roja y naranja, ríos que parecían hilos de plata en el fondo, cóndores que volaban tan abajo que solo se veían como puntos negros contra el cielo. Era hermoso, era aterrador, era el lugar más salvaje que había visto jamás. Macario apareció a su lado y también miró hacia el abismo. «Es más profundo que el Gran Cañón», dijo Refugio. «Lo leí una vez en la escuela. 3.500 metros». Macario asintió. «También es más peligroso. Mamá, no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada». Refugio señaló hacia el norte. A unos 50 metros de las ruinas había un brillo entre las rocas. «Eso es agua. Vi el reflejo anoche. Vamos a comprobarlo». Caminaron juntos por un sendero apenas visible entre los arbustos espinosos, y allí estaba, una pequeña vertiente que brotaba de una grieta en la roca. El agua caía sobre una poza natural del tamaño de una tina. Refugio se arrodilló y probó el agua con las manos. Estaba fría, limpia, dulce. «Un milagro», susurró. Macario llenó una botella y la llevó de regreso. Cuando sus hermanos probaron el agua, sus rostros cambiaron. Por primera vez en días, algo salía bien. Los primeros 7 días fueron una prueba brutal. El viento nocturno era tan fuerte que Refugio tuvo que atar a sus hijos con una cuerda para que no se los llevara. Una noche, Jacinta se soltó dormida y comenzó a rodar hacia el borde del precipicio. Refugio la alcanzó a tiempo, sosteniéndola de la muñeca mientras sus pies colgaban sobre el vacío. El grito de Jacinta despertó a todos. Macario y Abundio ayudaron a subirla. Esa noche nadie volvió a dormir. Al 5.º día, Crescencia fue picada por un escorpión mientras recogía leña seca. Su pie se hinchó hasta el doble de su tamaño. Refugio no tenía medicina, no tenía antídoto, solo tenía sus manos y su fe. Aplicó barro frío sobre la picadura, elevó el pie de Crescencia, le dio agua constante, rezó todas las oraciones que conocía. Durante 2 días, Crescencia tuvo fiebre alta, deliraba, llamaba a su padre, pero al 3.er día, la hinchazón bajó, la fiebre cedió. Crescencia abrió los ojos y pidió comida. Refugio lloró de alivio.
La comida era el mayor problema. Refugio racionaba el pan duro que habían traído de Cotahuasi, 2 tortillas por persona al día, nada más. Macario y Abundio exploraban los alrededores buscando nopales, tunas, cualquier cosa comestible. Encontraron un arbusto de bayas silvestres. No sabían si eran venenosas. Macario probó una primero. Esperó 2 horas. No pasó nada. Comieron bayas esa noche. Sabían amargas, pero llenaban el estómago. Durante esos primeros días, Refugio exploró las ruinas con más detalle. Las paredes eran de piedra volcánica cortada con precisión. Había marcas de herramientas antiguas en cada bloque. En la pared norte encontró una inscripción casi borrada por el tiempo. Puesto de observación real, año de 1781. Casi 250 años atrás. Refugio pasó sus dedos sobre las letras talladas. Alguien había construido esto. Alguien había vivido aquí. Si ellos pudieron, ella también podría. Abundio era el más curioso de todos. Mientras sus hermanos descansaban, él caminaba entre las ruinas tocando cada piedra, cada grieta, cada rincón. Fue él quien notó algo extraño en el piso de la esquina suroeste. Una laja de piedra más grande que las demás, perfectamente rectangular, con un símbolo tallado en el centro, una corona española. Abundio llamó a Macario. «Mira esto, ¿por qué hay una corona aquí?» Macario se arrodilló y pasó sus dedos por el símbolo. «Ayúdame a moverla». Empujaron juntos. La piedra no se movió. Abundio buscó una rama gruesa y la usó como palanca. Macario hizo lo mismo del otro lado. Aplicaron presión. La laja crujió. Se levantó unos centímetros. Empujaron más fuerte. La piedra se deslizó hacia un lado con un sonido profundo que resonó en el silencio del cañón. Debajo había oscuridad. Un agujero negro que bajaba hacia las entrañas de la roca. Macario se asomó con cuidado. «Hay escalones, escalones de piedra». Abundio gritó: «Mamá, ven a ver esto». Refugio llegó corriendo con Inocencio de la mano. Miró el agujero en el piso y luego a sus hijos mayores. «¿Qué hicieron?» Macario señaló la laja con la corona española. «Estaba sellada, mamá. Sellada desde hace quién sabe cuánto tiempo». Refugio se arrodilló junto al borde y miró hacia abajo. Los escalones descendían en espiral, tallados directamente en la roca viva del cañón. Contó 6, 8, 10 escalones antes de que la oscuridad los tragara por completo. «Necesitamos luz», dijo Abundio. Corrió hacia las cajas y sacó la única vela que les quedaba. Refugio la encendió con el fósforo que guardaba para emergencias. La llama tembló con el viento, pero no se apagó. «Yo bajo primero», dijo Macario. Refugio lo detuvo con una mano firme en el hombro. «Vamos juntos. Tú adelante, yo atrás. Abundio, quédate con tus hermanos arriba». Abundio protestó, pero obedeció. Sabía que alguien tenía que cuidar a los pequeños. Macario descendió el primer escalón. La piedra estaba fría bajo sus pies descalzos, húmeda, resbalosa. Se aferró a la pared y bajó otro escalón. Refugio lo seguía con la vela en alto. La luz proyectaba sombras largas que bailaban en las paredes. 12 escalones, 14, 16. El aire se volvía más fresco a cada paso. Olía a tierra antigua, a tiempo enterrado, a secretos que nadie había respirado en siglos. Al escalón 20, el pasadizo se abrió. Refugio levantó la vela, y lo que vio la dejó sin aliento. Era una cámara excavada en la roca sólida del cañón, rectangular, unos 4 metros de ancho por 6 de largo. El techo era una bóveda de piedra tallada con precisión imposible, y en el centro de esa cámara, sobre el piso de roca pulida, había cajas, cofres, baúles de madera podrida que revelaban su contenido a través de las grietas.
Macario dio un paso adelante. Sus pies crujieron sobre algo que no era piedra. Miró hacia abajo. Monedas. Monedas de oro esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera derramado al huir. Refugio se acercó con la vela y recogió una. Era pesada. Brillaba con un fulgor que el tiempo no había podido opacar. En una cara tenía el perfil de un rey con corona. En la otra, un escudo con castillos y leones. Carlos III, leyó Refugio en voz temblorosa. Rey de España, 1780. Macario abrió el cofre más cercano. La madera se desmoronó en sus manos. Adentro había barras de plata apiladas como leña, cada una del tamaño de un brazo, pesadas, sólidas, con el sello real español marcado a fuego. Refugio contó rápidamente: 20 barras en ese cofre. Había 3 cofres más. Macario abrió el segundo. Más barras de plata. El tercero contenía objetos religiosos. Crucifijos de oro macizo, cálices de plata con incrustaciones de piedras verdes que brillaban como ojos de gato, candelabros tan elaborados que parecían hechos por ángeles. En el cuarto cofre encontraron algo diferente, un tubo de cuero sellado con cera roja. Refugio lo tomó con cuidado y rompió el sello. Dentro había un pergamino enrollado. Lo desenrolló sobre el piso. Estaba escrito en letra antigua. Algunas palabras en español, otras en latín. Refugio solo pudo leer fragmentos. Real Tesoro del Virreinato del Perú, custodia temporal, rebelión de Túpac Amaru. Año de nuestro Señor 1781. Proteger hasta nueva orden de su majestad. El resto estaba manchado, ilegible. «Mamá», susurró Macario, «esto es real. Todo esto es real». Refugio asintió lentamente. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la vela. «Esto no es nuestro, Macario. Esto es historia. Esto pertenece al Perú». Macario la miró confundido. «¿Qué quieres decir? Está en nuestra tierra. Nosotros lo encontramos». Refugio negó con la cabeza. «Lo encontramos, pero no lo robamos. Hay una diferencia. Mañana iremos al pueblo. Hablaremos con las autoridades. Haremos esto bien». Subieron de regreso en silencio. Cuando emergieron a la luz del día, Abundio los esperaba con ojos ansiosos. ¿Qué había abajo? Refugio miró a sus 5 hijos reunidos frente a ella. Todos la observaban esperando, confiando. «Había el pasado», dijo finalmente. «Había algo que no nos pertenece, pero que va a cambiar nuestra vida». Esa noche no volvieron a sellar la entrada. Refugio se sentó junto al agujero hasta el amanecer, vigilando, protegiendo, sabiendo que lo que había encontrado era más peligroso que la pobreza misma. Al día siguiente, Refugio dejó a Macario a cargo de sus hermanos. «No bajen, no toquen nada, no le digan a nadie». Caminó las 3 horas de regreso a Cotahuasi. Llegó a la oficina del municipio cubierta de polvo y con los pies sangrando. La secretaria la miró con desprecio. «¿Qué quiere?» Refugio enderezó la espalda. «Necesito hablar con el alcalde. Encontré algo en mi terreno, algo importante». La secretaria se rió. «El alcalde no recibe a cualquiera». Refugio sacó la moneda de oro de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. «Dígale que encontré esto y que hay más». La secretaria dejó de reírse. Tomó la moneda, la examinó. Llamó por teléfono. 5 minutos después, Refugio estaba sentada frente al alcalde, un hombre llamado Don Silvestre Gamboa. Tenía bigote engomado y traje de 3 piezas a pesar del calor. «¿Dónde encontró esto, señora Refugio?» Le contó todo. El terreno comprado por $27, las ruinas coloniales, la laja con la corona, la cámara subterránea, el tesoro español.
Don Silvestre escuchaba con los ojos cada vez más grandes. «Necesito verificar esto», dijo finalmente. «Mañana iré con un perito del Ministerio de Cultura. Si lo que dice es cierto, esto es patrimonio nacional». Refugio asintió. «Lo sé, por eso vine. No quiero problemas. Solo quiero hacer lo correcto». Don Silvestre la miró con algo parecido al respeto. «Señora Salazar, mucha gente habría vendido eso en el mercado negro y desaparecido. ¿Por qué no lo hizo?». Refugio pensó en Ezequiel, en sus manos honestas, en sus ojos que nunca supieron mentir. «Porque mi esposo me enseñó que la dignidad no se vende, ni siquiera por oro». Don Silvestre cumplió su palabra. Al día siguiente llegó al terreno de Refugio acompañado por 3 personas. Un arqueólogo del Ministerio de Cultura llamado Dr. Nabor Quintana, un tasador de metales preciosos llamado Ingeniero Tranquilino Bernal y un notario público llamado Licenciado Bravo. Traían lámparas, cámaras, equipo de medición. Refugio los recibió en las ruinas con sus 5 hijos, formados detrás de ella como soldados pequeños. El doctor Quintana examinó primero la inscripción en la pared. Sacó una lupa. Tomó fotografías. 1781, murmuró. Año de la gran rebelión de Túpac Amaru. Los españoles tuvieron que evacuar varios puestos militares. Muchos tesoros reales se perdieron en ese tiempo. Miró la laja con la corona española. ¿Ustedes movieron esto? Abundio dio un paso adelante. Yo lo encontré. Mi hermano me ayudó a moverla. El doctor asintió. Muy bien, joven. Puede que hayan hecho el descubrimiento arqueológico más importante de Arequipa en 50 años. Bajaron todos a la cámara. El ingeniero Bernal llevaba un medidor de pureza de metales. Escaneó las barras de plata una por una. Plata 999, anunció. Pureza casi absoluta, típica de las minas reales de la época colonial. Contó las barras, 86 en total. Cada una pesaba aproximadamente 5 kilos. El doctor Quintana examinaba las monedas. Carlos III, Carlos IV, acuñadas en Lima entre 1760 y 1785. Hay al menos 200 monedas aquí. El licenciado Bravo documentaba todo en un acta notarial. El doctor Quintana desenrolló el pergamino que Refugio había encontrado. Lo leyó completo. Cuando terminó, su rostro estaba pálido. «Esto es una orden real», explicó, firmada por el virrey en 1781. Ordena esconder el tesoro de la región durante la rebelión de Túpac Amaru. Los soldados que lo escondieron murieron en batalla 3 semanas después. La ubicación se perdió. Durante 243 años nadie supo dónde estaba. El ingeniero Bernal hizo cálculos en su libreta. Valor del metal: aproximadamente 4 millones de soles al precio actual. Valor histórico y numismático: al menos 6.500.000 adicionales. Total estimado: 10.500.000 soles. Refugio sintió que las piernas le flaqueaban. Macario la sostuvo. 10 millones. 10.500.000 soles. Más dinero del que había visto en toda su vida. Más dinero del que vería en 100 vidas. Don Silvestre subió de la cámara con expresión seria. «Señora Salazar, esto es oficialmente patrimonio cultural de la nación. El gobierno federal confiscará el tesoro para preservación histórica». Refugio sintió que el suelo se abría bajo sus pies otra vez. Como el día que mataron a Ezequiel, como el día que las echaron de su casa. ¿Confiscar? Su voz salió rota. ¿Después de que vine honestamente a reportarlo? Don Silvestre levantó una mano. Espere, déjeme terminar.
Por ley federal, el descubridor de patrimonio cultural tiene derecho a compensación, 50% del valor tasado. 50%. Refugio hizo el cálculo en su cabeza. 5.250.000 soles. Seguía siendo una fortuna imposible. El doctor Quintana intervino. Además, señora Salazar, usted es la propietaria legal del terreno donde se encontró. Eso le da derechos adicionales. Podemos negociar que este lugar se convierta en sitio arqueológico protegido. Usted sería la administradora, con salario del gobierno. Refugio lo miraba sin entender. ¿Salario? 500 soles mensuales, permanente hasta su jubilación. El licenciado Bravo terminó de escribir el acta. Necesito que firme aquí, señora. Esta es la declaración oficial de hallazgo. También necesito las firmas de los testigos. Refugio firmó con mano temblorosa. Macario y Abundio firmaron como testigos del descubrimiento. El doctor Quintana y el ingeniero Bernal firmaron como peritos certificadores. Don Silvestre firmó como autoridad municipal. Tomaremos fotografías del tesoro, explicó el doctor. Luego lo trasladaremos a Lima para catalogación. El proceso tomará aproximadamente 6 meses. Después de eso, recibirá su compensación. 6 meses. Refugio podía esperar 6 meses. Había esperado toda su vida. Pero esa noche, después de que las autoridades se fueron, sintió una inquietud profunda en el pecho. Algo no estaba bien. Macario la encontró sentada junto a la entrada sellada de nuevo. ¿Qué pasa, mamá? Refugio miraba hacia el camino por donde se habían ido los funcionarios. Había alguien más, susurró. Cuando estábamos todos abajo, escuché pasos arriba. Alguien estaba escuchando. Macario sintió un escalofrío. ¿Quién? Refugio negó con la cabeza. No lo sé. Pero mañana el pueblo entero sabrá del tesoro, y no todos van a alegrarse de que una viuda pobre se vuelva rica. Esa noche Refugio no durmió. Vigiló la entrada de las ruinas con un palo en las manos. El viento aullaba, las estrellas brillaban, y en algún lugar entre las sombras del cañón, Refugio podía sentir ojos observándola, ojos que no pertenecían a sus hijos, ojos que querían algo que ahora era legalmente suyo, pero que todavía podían arrebatarle. Al amanecer un hombre apareció en el sendero. Refugio reconoció su silueta gorda y su caminar arrogante antes de verle la cara. Don Hermenegildo Paniagua, el supervisor de la mina que las había echado a la calle, el hombre que dijo que deberían agradecer. Venía acompañado de 2 hombres más, grandes, con sombreros tejanos y botas de piel de víbora. Refugio despertó a Macario con un toque suave. «Tenemos visitas», susurró, «y no vienen a felicitarnos». Don Hermenegildo llegó hasta las ruinas sonriendo como si fuera dueño del mundo. Sus 2 acompañantes se quedaron atrás con los brazos cruzados y miradas que no necesitaban palabras para amenazar. «Señora Salazar», dijo con voz melosa. «Qué sorpresa encontrarla aquí. Me enteré de su buena fortuna». Refugio se puso de pie. Macario y Abundio salieron de las ruinas y se colocaron a ambos lados de su madre. No esperaba su visita, don Hermenegildo. El hombre gordo se quitó el sombrero y se abanicó con él. «Bueno, es que me llegó información interesante. Parece que compró este terreno en una subasta pública. $27, me dijeron. Muy astuta». Se acercó un paso más. Refugio no retrocedió. «El terreno es legalmente mío. Tengo el título». Don Hermenegildo asintió. «Oh, no lo dudo. No lo dudo en absoluto. Pero verá, hay un pequeño problema. Yo también estuve interesado en ese lote». «Entonces debió haber ido a la subasta», respondió Refugio. Don Hermenegildo se rió. Tenía otros asuntos ese día. Echar a unas viudas molestas de propiedades de la empresa, ya sabe. Su sonrisa se volvió fría como hielo.
Pero ahora resulta que ese terreno inservible tiene algo de valor. 10,5 millones de soles, escuché. ¡Qué coincidencia tan afortunada para usted! Refugio sintió la amenaza en sus palabras, aunque todavía no había dicho nada directamente peligroso. Uno de los hombres que acompañaban a don Hermenegildo dio un paso adelante. Era alto. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Mi jefe tiene una propuesta para usted, señora». Refugio lo miró sin pestañear. «No me interesa». El hombre continuó como si no la hubiera escuchado. Don Hermenegildo le ofrece 200,000 soles por el terreno. Aquí, ahora, efectivo. Sacó un sobre gordo del bolsillo de su chamarra. 200,000 soles. Más de lo que verá en 10 vidas. «El terreno vale 5 millones», dijo Macario con voz firme. Don Hermenegildo lo miró con desprecio. «El niño sabe matemáticas. ¡Qué lindo! Pero verá, jovencito, esos 5 millones son teoría, son papeles, son trámites que pueden tardar años, o pueden nunca llegar. Mi oferta es real, es ahora». Palmoteó el sobre contra su mano. 200,000 soles, suficiente para que usted y su familia vivan cómodamente el resto de sus vidas. Refugio miró el sobre. 200,000 soles. Había vivido con 100. 200,000 parecía una fortuna infinita. Podía comprar una casa en el pueblo, educar a sus hijos, comer todos los días, dormir sin miedo. Todo lo que había soñado estaba en ese sobre. Pero entonces recordó la cara del capataz cuando le dijo que tenía una semana para desalojar. Recordó la sonrisa de don Hermenegildo cuando dijo que deberían agradecer. Recordó las manos honestas de Ezequiel. «No», dijo con voz clara. «Este terreno no está en venta». Don Hermenegildo dejó de sonreír. «Señora Salazar, no sea tonta. Está jugando un juego peligroso». Refugio dio un paso hacia él. «No estoy jugando ningún juego. Este terreno es mío por ley. El tesoro será repartido según la ley, y usted no tiene ningún derecho sobre nada de esto». El hombre de la cicatriz sacó algo de su cinturón. No era un arma, era un papel doblado. Tal vez esto la haga cambiar de opinión. Refugio tomó el papel, lo desdobló. Era una demanda legal. «Fraude en subasta pública», leyó en voz alta. «Representación falsa de intenciones de compra. Ocultamiento de información material». Levantó la vista. «¿Qué es esto?» Don Hermenegildo recuperó su sonrisa. «Es una demanda que presentaré hoy en la tarde. Mi abogado argumentará que usted sabía del tesoro antes de comprar el terreno, que cometió fraude, que la venta debe anularse». «Eso es mentira», gritó Abundio. «Nosotros encontramos el tesoro después». El hombre de la cicatriz se encogió de hombros. «¿Quién va a creerles? Una viuda pobre y desesperada compra justo el único terreno de toda la subasta que tiene 10 millones escondidos. Muy sospechoso, muy conveniente». Don Hermenegildo se puso el sombrero de nuevo. «Claro que si acepta mi oferta ahora, esa demanda nunca se presentará. 200,000. Última oportunidad». Refugio miró a sus hijos. Macario tenía las manos apretadas en puños. Abundio temblaba de rabia. Jacinta y Crescencia se abrazaban asustadas. Inocencio la miraba con esos ojos grandes que todavía creían que su mamá podía arreglar cualquier cosa. Refugio pensó en rendirse, en tomar el dinero, en evitar la pelea. Sería más fácil, más seguro. Pero entonces sintió algo duro presionando contra su pecho, la moneda que había guardado en su blusa, la moneda de Carlos III que había llevado al municipio. «Váyase», dijo con voz tranquila pero firme. «Váyase de mi terreno ahora». Don Hermenegildo la miró con odio puro. «Lo va a lamentar, señora. Yo conozco jueces, conozco políticos, conozco gente que puede hacer que su vida sea un infierno». Refugio no respondió.
Solo señaló el camino de regreso. Los tres hombres se fueron caminando despacio. Don Hermenegildo se detuvo en el borde del sendero y gritó: «Tiene una semana antes de que mi demanda la deje en la calle». Otra vez. Cuando desaparecieron, Refugio se dejó caer contra la pared. Sus piernas ya no la sostenían. Macario se arrodilló junto a ella. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» Refugio cerró los ojos. Vamos a pelear con la verdad. Y si la verdad no es suficiente, entonces aprenderemos a pelear con las armas que ellos usan». Esa tarde, Refugio caminó de nuevo las 3 horas hasta Cotahuasi. Fue directamente a la oficina de don Silvestre. «Necesito un abogado», le dijo, «el mejor que pueda conseguir, y lo necesito ahora». Don Silvestre escuchó la historia completa sin interrumpir. Cuando Refugio terminó, él golpeó su escritorio con el puño. «Ese cerdo de Paniagua lleva años robando a la gente así. Compra terrenos baratos, amenaza a los dueños originales, los obliga a vender por nada». Se levantó y caminó hacia un archivo. Pero esta vez se metió con la persona equivocada. «Conozco exactamente al abogado que necesita». 2 días después, un hombre delgado con lentes gruesos y maletín de cuero llegó a las ruinas. Se llamaba licenciado Rosendo Ibarra. Tenía 62 años y había pasado 40 de ellos defendiendo casos imposibles contra gente poderosa. «Señora Salazar», dijo estrechando su mano con firmeza, «don Silvestre me contó su situación. Trabajaré sin cobrar honorarios hasta que ganemos. Y vamos a ganar». El licenciado Ibarra examinó todos los documentos: el título de propiedad, el acta notarial del descubrimiento, las fotografías del tesoro, el pergamino colonial. Don Hermenegildo cometió un error, explicó mientras organizaba los papeles. «Su demanda dice que usted sabía del tesoro antes de comprarlo, pero hay pruebas de que eso es imposible. La laja estaba sellada con su propio peso. Las fotografías del doctor Quintana lo confirman. Nadie había movido esa piedra en 243 años». Refugio sintió un alivio pequeño pero real. Entonces, su demanda no prosperará. El licenciado se quitó los lentes y los limpió. «En un mundo justo, no. Pero don Hermenegildo tiene razón en algo. Conoce jueces, conoce políticos. Puede hacer que el proceso legal se alargue años. Puede congelar su compensación. Puede hacer su vida imposible». Refugio sintió el peso del miedo otra vez. «Entonces, ¿qué hacemos?». El abogado sonrió. «Hacemos lo que no espera. Lo atacamos primero». En los siguientes 5 días, el licenciado Ibarra trabajó como poseído. Viajó a Arequipa, habló con periodistas, contactó al Ministerio de Cultura, envió correos electrónicos a Lima, y el día antes de que don Hermenegildo presentara su demanda, el periódico más grande de Arequipa publicó una historia en primera plana. «Viuda pobre descubre tesoro colonial», y lo reporta honestamente a autoridades. Un ejemplo de dignidad peruana. El artículo contaba toda la historia: la muerte de Ezequiel, el desalojo, el terreno comprado por $27, el descubrimiento del tesoro, la decisión de Refugio de reportarlo en lugar de venderlo en el mercado negro. En una época donde la corrupción parece ser la norma, decía el artículo, Refugio Salazar nos recuerda que la honestidad todavía existe en el Perú. Había una fotografía de Refugio con sus 5 hijos frente a las ruinas. Se veían pobres, dignos, reales. La historia se volvió viral. Periódicos de todo el país la reimprimieron. Estaciones de radio la leyeron al aire. Cartas de apoyo comenzaron a llegar a la oficina de don Silvestre. Para la señora Salazar, con admiración. Para la viuda valiente del cañón de Cotahuasi. Para la mujer que eligió la honestidad sobre la riqueza. Refugio leía las cartas por las noches y lloraba.
No sabía que tanta gente podía importarle su historia. Don Hermenegildo presentó su demanda como había prometido, pero ahora todo el Perú observaba. El juez asignado al caso era un hombre llamado Juez Superior Eusebio Montalvo. Tenía fama de integridad. El licenciado Ibarra lo conocía. «Es duro pero justo», le dijo a Refugio. «Si presentamos la verdad claramente, fallará a nuestro favor». La primera audiencia se programó para 15 días después. Refugio tendría que testificar, contar su historia frente al juez, defenderse de las acusaciones de fraude. La noche antes de la audiencia, Refugio no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada detalle: la fecha de la subasta, la fecha del descubrimiento, los testigos, el doctor Quintana, el ingeniero Bernal, el licenciado Bravo. Todos confirmarían su versión, pero don Hermenegildo también tendría testigos. Gente dispuesta a mentir por dinero. Refugio sabía cómo funcionaba el mundo. La verdad no siempre ganaba, especialmente cuando los ricos peleaban contra los pobres. Macario se sentó junto a ella en la oscuridad. «Mamá, ¿y si perdemos?» Refugio lo abrazó. «Si perdemos el terreno, seguiremos teniendo algo que don Hermenegildo nunca tendrá. Tendremos dignidad. Tendremos la certeza de que hicimos lo correcto. Eso nadie nos lo puede quitar». Macario asintió, pero Refugio podía sentir su miedo. El miedo de volver a estar en la calle, el miedo de perder lo poco que habían ganado, el miedo de que la justicia fuera solo una palabra bonita que no significaba nada. Al amanecer, Refugio se vistió con su única ropa decente, un vestido negro que había sido de su madre, zapatos viejos pero limpios. Se peinó el cabello corto frente a un pedazo de espejo roto. Ya no se parecía a la mujer de la trenza larga, se parecía a una sobreviviente, a una luchadora, a alguien que había perdido mucho pero no estaba dispuesta a perder más. Tomó la moneda de Carlos III que guardaba como amuleto, la apretó en su puño. «Ezequiel», susurró, «ayúdame hoy». La caminata hasta Cotahuasi fue la más larga de su vida. El licenciado Ibarra la esperaba en la puerta del juzgado. «¿Lista?» Refugio asintió, aunque no estaba segura de estarlo. Entraron juntos. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, gente del pueblo que quería ver qué pasaba. Y allí, en la primera fila del lado contrario, estaba don Hermenegildo, gordo, sonriente, seguro de sí mismo. A su lado estaba su abogado, un hombre flaco con traje caro y mirada de serpiente. El juez superior Montalvo entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor con cabello completamente blanco y ojos que parecían ver a través de las mentiras. «Son todos bienvenidos», dijo con voz profunda. «Este es un caso inusual, una demanda de fraude contra una viuda que descubrió patrimonio cultural. Escucharemos ambas partes, y al final dictaré sentencia basándome únicamente en la ley y la evidencia». Miró directamente a don Hermenegildo. «No en influencias, no en dinero, solo en justicia». Don Hermenegildo dejó de sonreír. Refugio sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la justicia sí existía. El abogado de don Hermenegildo se levantó primero. Se llamaba licenciado Pantaleón Uribe y hablaba con voz estudiada como actor de telenovela. «Su señoría», comenzó. «Este caso es simple. La señora Salazar compró un terreno por $27, supuestamente sin saber que contenía un tesoro de 10,5 millones de soles. ¿Qué probabilidad hay de eso? 1 en 1 millón, 1 en 10 millones. Es estadísticamente imposible». Paseó frente al juez con las manos en los bolsillos. La única explicación lógica es que ella sabía. De alguna manera investigó. Encontró mapas antiguos. Habló con alguien que conocía la historia.
Refugio apretó los puños bajo la mesa. Mentiras. Todo mentiras. El licenciado Uribe continuó. Mi cliente, don Hermenegildo Paniagua, es un empresario respetado de esta comunidad. Él también estaba interesado en ese lote. Planeaba comprarlo para desarrollar turismo en la zona del cañón. Pero la señora Salazar llegó primero con conocimiento previo del tesoro. Eso es fraude. Y solicito que la venta se anule y el terreno pase a manos de mi cliente bajo las reglas de segunda subasta. El licenciado Ibarra se puso de pie. Objeción, su señoría. Todo lo que acaba de decir mi colega es especulación sin evidencia. El juez asintió. Sostenida. Licenciado Uribe, ¿tiene pruebas de que la señora Salazar conocía del tesoro antes de la compra? El abogado sonrió. Las presentaré ahora. Llamo a mi primer testigo, don Gavino Reyes, empleado de la biblioteca municipal. Un hombre nervioso con lentes subió al estrado. El licenciado Uribe le mostró un registro. Don Gavino, ¿reconoce este documento? El hombre asintió. Es el registro de consultas de libros históricos en la biblioteca. El abogado señaló una línea. ¿Puede leer esta entrada del 15 de mayo de 1987? Don Gavino leyó. Historia colonial de Arequipa. Solicitante, Refugio Salazar. El abogado se volvió hacia el juez triunfante. 2 semanas antes de comprar el terreno, la señora Salazar estaba investigando historia colonial. Refugio sintió pánico. Había ido a esa biblioteca, pero no para buscar tesoros. Había buscado trabajo. Había revisado anuncios en periódicos viejos. Había hojeado libros mientras esperaba. El licenciado Ibarra se levantó calmado. ¿Puedo interrogar al testigo? El juez asintió. Ibarra se acercó a don Gavino. ¿Recuerda qué página específica consultó la señora Salazar? Don Gavino negó con la cabeza. No, señor. ¿Recuerda cuánto tiempo estuvo en la biblioteca? No, señor. ¿Recuerda si sacó algún libro prestado? No, señor. Solo firmó el registro de consulta. El licenciado Ibarra se volvió hacia el juez. Su señoría, firmar un registro de consulta no prueba nada. Yo mismo he hojeado libros en bibliotecas sin leerlos realmente. Esto no es evidencia de conocimiento previo del tesoro. El juez hizo una anotación. Continúe, licenciado Uribe. El abogado de don Hermenegildo llamó a otro testigo. Una mujer llamada doña Remedios que trabajaba en la oficina de subastas de Cofopri. ¿Recuerda a la señora Salazar cuando vino a preguntar por el lote 47? La mujer asintió. Sí, preguntó específicamente por ese lote. No preguntó por otros. ¿Le pareció extraño?, preguntó el licenciado Uribe. Doña Remedios se encogió de hombros. Un poco. Era el lote menos atractivo, inaccesible, sin servicios. Nadie lo quería. El abogado sonrió. Exactamente. Nadie lo quería, excepto ella. ¿Por qué? Porque sabía lo que había allí. El licenciado Ibarra objetó. Especulación. El juez asintió. Sostenida. Limite sus argumentos a hechos, licenciado Uribe. Pero el daño estaba hecho. Refugio podía ver las dudas en los rostros de la gente. Tal vez sí sabía, tal vez investigó, tal vez mintió. El licenciado Uribe presentó más testigos. Un historiador local que dijo haber mencionado el tesoro perdido del cañón en una conferencia pública 6 meses atrás. Cualquiera que asistiera habría sabido de la leyenda. Un vendedor de mapas que dijo haber vendido mapas antiguos de la región a una mujer que podría haber sido ella. Testimonio tras testimonio. Construcción de duda tras construcción de duda. Cuando el licenciado Uribe terminó, el juez superior Montalvo miró al licenciado Ibarra. Defensa. Ibarra se levantó. Llamo a testificar a la señora Refugio Salazar. Refugio caminó hacia el estrado con piernas temblorosas. Puso su mano sobre la Biblia
y juró decir la verdad. El licenciado Ibarra le sonrió con calidez. «Señora Salazar, ¿por qué compró ese terreno?» Refugio respiró profundo. «Porque era lo único que podía pagar. Porque necesitaba un lugar donde vivir con mis hijos. Porque después de que la empresa minera nos echó a la calle, era nuestra única opción». «¿Sabía usted del tesoro antes de comprarlo?» «No, señor, no tenía idea». ¿Asistió a alguna conferencia sobre tesoros coloniales? No, señor. Estaba ocupada tratando de no morir de hambre. ¿Compró mapas antiguos? No puedo ni comprar comida. ¿Cómo iba a comprar mapas? Su voz se quebró. Mi hijo pequeño casi muere de insolación porque no teníamos ni un techo sobre nuestras cabezas. No estaba buscando tesoros. Estaba buscando sobrevivir. El licenciado Uribe se levantó para contrainterrogar. «Señora Salazar, usted firmó el registro de consulta en la biblioteca. ¿Por qué?» Refugio lo miró directo a los ojos. «Estaba buscando anuncios de trabajo en periódicos viejos. La bibliotecaria me dijo que tenía que firmar el registro para entrar. Firmé. Hojeé algunos libros mientras esperaba. No recuerdo cuáles. No estaba buscando tesoros, estaba buscando una manera de alimentar a mis hijos». Muy conveniente que no recuerde», dijo Uribe con sarcasmo. Refugio sintió la rabia subir por su garganta. «¿Conveniente? ¿Sabe qué es conveniente, licenciado? Tener comida todos los días, tener un techo, tener un esposo vivo. Yo no tenía nada de eso. Lo que sí tenía era 5 hijos hambrientos y $27 para comprar una esperanza. Eso es lo que compré. Esperanza. No sabía que venía con oro». Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no temblaba. «Y cuando encontré ese oro, vine directamente a reportarlo. ¿Sabe por qué? Porque mi esposo me enseñó que la honestidad vale más que todo el oro de España». El silencio en la sala era absoluto. El licenciado Uribe no tenía más preguntas. Refugio regresó a su asiento temblando. El licenciado Ibarra llamó entonces al doctor Quintana. El arqueólogo testificó sobre el sello de la laja. Esa piedra no había sido movida en más de 200 años. Las pruebas de sedimentación lo confirman. Es físicamente imposible que alguien supiera lo que había debajo antes de que los hijos de la señora Salazar la movieran. Llamó al ingeniero Bernal, al licenciado Bravo, a don Silvestre. Todos confirmaron la misma historia. Refugio no sabía. Descubrió por accidente. Reportó honestamente. El juez superior Montalvo escuchó todo. Cuando terminaron los testimonios, cerró su carpeta. «Dictaré sentencia mañana a las 10 de la mañana. Hasta entonces queda suspendida cualquier acción sobre el terreno o el tesoro». Golpeó su mazo. La sala se vació lentamente. Refugio salió al sol de Cotahuasi sintiéndose vaciada. No sabía si había ganado o perdido. Solo sabía que había dicho la verdad y que ahora su destino estaba en manos de un extraño con toga negra. Refugio no durmió esa noche. Se sentó en el borde del acantilado mirando las estrellas sobre el cañón de Cotahuasi. Sus 5 hijos dormían en las ruinas detrás de ella. Macario con un brazo protector sobre Inocencio. Abundio abrazando a sus hermanas. Familia. Lo único que realmente importaba, si mañana perdía el terreno, si perdía el tesoro, todavía tendría eso. Pero Dios sabía que quería ganar, que necesitaba ganar. No por el dinero, por la justicia. A las 9 de la mañana, Refugio y el licenciado Ibarra estaban en la puerta del juzgado. La sala se llenó rápidamente. Más gente que el día anterior. Periodistas con cámaras, vecinos del pueblo, familias de otros mineros que habían trabajado con Ezequiel. Todos querían saber cómo terminaría esta historia. Si la viuda pobre ganaría contra el hombre rico, si David vencería a Goliat, si el Perú todavía creía en la justicia.
El juez superior Montalvo entró exactamente a las 10. Su rostro no revelaba nada. Se sentó, abrió su carpeta, miró a Refugio, miró a don Hermenegildo y comenzó a leer. He revisado toda la evidencia presentada en este caso. He escuchado los testimonios. He examinado los documentos. Y he llegado a una conclusión. Hizo una pausa. El silencio en la sala era tan profundo que Refugio podía escuchar su propio corazón latir. La demanda de fraude presentada por don Hermenegildo Paniagua, continuó el juez, carece completamente de fundamento legal. Refugio sintió que el aire regresaba a sus pulmones. La evidencia presentada por el demandante es circunstancial en el mejor de los casos y fabricada en el peor. Una firma en un registro de biblioteca no prueba conocimiento de un tesoro específico. Un testimonio vago sobre una conferencia no prueba asistencia. Y la probabilidad estadística no es evidencia legal. El juez Montalvo se quitó los lentes y miró directamente a don Hermenegildo. Lo que sí está probado más allá de cualquier duda razonable es lo siguiente. La señora Salazar compró legalmente un terreno en subasta pública. Descubrió un tesoro por accidente y en lugar de robarlo, venderlo a traficantes de antigüedades o esconderlo, hizo algo extraordinario en estos tiempos. Reportó su descubrimiento a las autoridades correspondientes. Se puso de pie. Esa no es la conducta de una criminal, es la conducta de una ciudadana ejemplar. Su voz resonó en la sala. Por lo tanto, declaro improcedente la demanda de fraude. El terreno permanece como propiedad legal de Refugio Salazar. La compensación del 50% del valor del tesoro se procesará según lo establecido por la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas. Y además, miró a don Hermenegildo con severidad. Ordeno una investigación sobre las prácticas comerciales de don Hermenegildo Paniagua relacionadas con compras de terrenos y posible extorsión a propietarios legítimos. Don Hermenegildo se puso rojo, se levantó de su asiento. Esto es un ultraje. Conozco gente. Esto no se va a quedar así. El juez golpeó su mazo. Siéntese, don Hermenegildo, o lo acusaré también de desacato. El hombre gordo se sentó temblando de rabia. El juez continuó. Y una cosa más. Ordeno que la compensación de la señora Salazar sea procesada de manera prioritaria, no en 6 meses, en 60 días. Golpeó el mazo por última vez. Caso cerrado. La sala estalló en aplausos. Refugio se cubrió la cara con las manos y lloró. El licenciado Ibarra la abrazó. Ganamos, señora. Ganamos. Los periodistas corrieron a tomar fotografías. Los vecinos la felicitaban. Macario y sus hermanos, que habían esperado afuera, entraron corriendo cuando escucharon los gritos de alegría. Refugio los abrazó a todos. Ganamos, mis hijos. Ganamos con la verdad. Don Hermenegildo salió del juzgado, escoltado por sus abogados. Afuera lo esperaban reporteros. ¿Algún comentario, don Hermenegildo? El hombre empujó a un periodista y subió a su camioneta, pero antes de arrancar, Refugio salió del juzgado. Caminó hasta su ventana, lo miró directo a los ojos. «Usted dijo que me dejaría en la calle otra vez», le dijo con voz tranquila. «Pero aquí estoy, de pie, con mi dignidad intacta, algo que usted nunca tendrá aunque tenga todo el dinero del mundo». Los siguientes 60 días pasaron como un sueño. El gobierno procesó la compensación tal como ordenó el juez. 5.250.000 soles llegaron a una cuenta bancaria a nombre de Refugio Salazar. Nunca había visto tantos ceros juntos. El tesoro fue trasladado al Museo Nacional de Antropología en Lima. El pergamino colonial fue restaurado y exhibido. Las monedas de Carlos III y IV,
brillaban bajo vitrinas de cristal. El Perú recuperaba parte de su historia robada, pero Refugio no gastó el dinero en lujos. Gastó el dinero en justicia. Contrató ingenieros para diseñar un teleférico desde Cotahuasi hasta las ruinas en el cañón. La construcción tardó 2 años. Cuando se inauguró en 1989, se convirtió en la atracción turística número 1 de Arequipa. Las ruinas coloniales fueron restauradas y convertidas en museo. El Museo del Tesoro Perdido, lo llamaron. Contaba la historia completa. La rebelión de Túpac Amaru, los soldados españoles, el tesoro escondido y la viuda honesta que lo encontró. Refugio usó parte del dinero para crear un fondo de ayuda para viudas de mineros. 47 familias recibieron apoyo. Educación para los hijos, medicina para los enfermos, vivienda para los desplazados. Ezequiel murió en esa mina, decía Refugio, pero su muerte ayudará a que otras familias no sufran lo mismo. El fondo todavía existe hoy. Lleva el nombre de Fundación Ezequiel Salazar. Ayuda a más de 200 familias cada año. Sus 5 hijos crecieron rodeados del legado de su madre. Macario estudió ingeniería y diseñó mejoras para el sistema de teleférico. Hoy es director de operaciones. Abundio se convirtió en historiador especializado en el período colonial peruano. Escribió 3 libros sobre el tesoro y su contexto histórico. Jacinta administra el museo con la misma honestidad que su madre le enseñó. Crescencia es bióloga y estudia el ecosistema único del cañón de Cotahuasi. Inocencio, el más pequeño, es guía especializado. Cuenta la historia de su familia a miles de turistas cada año. 37 años después del descubrimiento, Refugio tiene 72 años. Todavía vive en las ruinas, pero ahora tienen techo, tienen ventanas, tienen todo lo que necesita. Pero ella prefiere sentarse en el mismo lugar donde se sentaba aquella primera noche, mirando el abismo, recordando cuando no tenía nada excepto 5 hijos y esperanza. Un periodista joven vino a entrevistarla hace poco. Le preguntó qué significaba para ella toda esta historia. Refugio pensó largo rato antes de responder. «Compré un terreno inaccesible por $27», dijo finalmente. La corona española escondió 10,5 millones de soles allí en 1781, huyendo de una rebelión. 243 años después, una viuda desesperada lo encontró. Se quedó en silencio mirando el cañón. Luego agregó: «Los españoles robaron esa plata del Perú. Yo la recuperé para los peruanos. No me la quedé, la devolví. Y el Perú me devolvió mi dignidad». El periodista escribió esas palabras. Se publicaron en periódicos de todo el país. La gente las repetía, las compartían. Se convirtieron en algo más grande que una simple cita. Se convirtieron en un recordatorio de que la honestidad todavía importa, de que la dignidad no se puede comprar, de que una viuda pobre con 5 hijos puede cambiar la historia si tiene el valor de hacer lo correcto. Hoy el teleférico lleva el nombre de Refugio. Miles de personas lo usan cada semana. Bajan al museo, ven el lugar donde se encontró el tesoro, leen la historia y aprenden que el Perú no solo es el país de sus problemas, también es el país de su gente digna, su gente honesta, su gente que elige la justicia sobre la riqueza. Refugio Salazar les enseñó eso, y su lección vivirá mucho más tiempo que cualquier tesoro de oro y plata. Tal vez tú que estás escuchando esta historia, también has sentido que el mundo te ha quitado todo. Tal vez has estado en esa plaza sin sombra, con tus hijos mirándote, esperando que tengas respuestas que no tienes. Tal vez has tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto. La historia de Refugio no es solo sobre un tesoro encontrado en un cañón. Es sobre el tesoro que llevamos dentro, la dignidad que nadie puede robarnos
si nosotros no la entregamos. Cada vez que eliges la honestidad cuando mentir sería más fácil, eres refugio. Cada vez que te levantas después de que la vida te tira al suelo, eres refugio. Cada vez que proteges a los tuyos con nada más que amor y determinación, eres refugio. No necesitas encontrar oro para ser rico, solo necesitas mantener tu palabra cuando todos esperan que la rompas. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien más necesita escucharla hoy. Alguien más necesita recordar que la dignidad todavía vale más que todo el oro de España, porque al final lo que dejamos no es oro ni plata, es el ejemplo de cómo vivimos, y Refugio Salazar vivió con dignidad.